Hace un par de días comentábamos justamente aquí en el programa lo que está ocurriendo con la natalidad en nuestro país y específicamente la noticia, la disminución de este impactando en muchas aristas. Recordemos que en solo un mes el número de nacimientos tuvo una brusca baja de más del 10% entre mayo y junio. Pero, como decíamos, hay muchas aristas aquí y una de ellas es qué pasa con la formación de nuevos profesionales cuando hay baja natalidad, pero además cuando la mayoría de las personas, de las mujeres, está optando hoy día por la cesárea versus un parto normal. Son temas que queremos abordar aquí en Pauta Global con María José del Río. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Gabriela, hola Sebastián. Hola, gracias por el Buenas contacto, María tardes. José. Es un gran tema este, María José, ya decíamos, aborda muchas aristas. Una de ellas, quería preguntarte primero la baja natalidad que ha sido ratificada en los últimos días a través de los datos del INE, brusca caída que ha sido constante, que esto es una especie, somos uno de los países con la tasa de natalidad más baja a nivel mundial. Tu mirada respecto a eso y luego la otra arista que es justamente qué pasa con los partos y la preferencia de las chilenas por el parto por cesárea. Sí, bueno, definitivamente es un gran tema y es un tema que nos tiene que preocupar como sociedad. Como tú muy bien decías, hemos visto periódicamente una tasa de la baja de la tasa de la natalidad en nuestro país. El año pasado, el 2023, hubieron solamente 172.000 partos en nuestro país y, por ejemplo, el 2019, prepandemia, estos fueron 210.000. O sea, hemos ido bajando absolutamente el número de partos. Y lo preocupante de esto, Gabriela y Sebastián, es que la tasa de natalidad hoy en día, o sea, el número de hijos que tiene cada mujer en Chile está en 1,3 y el número mágico como para el recambio de la población es 2,1, o sea, estamos Eso muy trae, lejos claro, de eso. muchas consecuencias a nivel de políticas públicas, el tema de las Exactamente. pensiones, entre otras cosas. Exactamente, trae muchas consecuencias a nivel sociedad porque en el fondo vamos a tener una sociedad cada vez más envejecida sin Mm. una masa joven, por así decirlo, que pueda un poco sostener este país, que sabemos que los jóvenes son los que traen la fuerza laboral más importante, la innovación, etcétera. Entonces es un tema que nos debe preocupar. Ahora, esta baja tasa en la natalidad es algo a nivel mundial, si bien en Chile, como somos el país que lo lidera a nivel de Latinoamérica, es un fenómeno que ha estado pasando a nivel mundial. Y esto es básicamente por la apertura de los anticonceptivos, los cambios culturales, la mujer inserta en el mundo laboral, los problemas económicos, entre otras muchas cosas. O sea, no es que uno pueda juzgar porque ha bajado la natalidad, Mm. pero sí yo creo que como sociedad debemos preocuparnos y como país ir generando políticas que ayuden a las mujeres y a los hombres a hacer familia. Como por ejemplo políticas de Estado, el postnatal masculino, muchos hombres no se lo toman. ¿Por qué está pasando eso? Todavía no tenemos esta coparentalidad como algo establecido en nuestra sociedad. O sea, ahí hay muchas políticas que tenemos que ir haciendo. Beneficios, por ejemplo, muchos países tienen beneficios para reducir impuestos por número de hijos. O sea, distintas cosas en el fondo que igual cada mujer pueda seguir decidiendo en cuanto a cuántos número de Claro. hijos quiere tener, Y pero hay que se promueva leyes, y se ayude a las que quieren sí tener exactamente, hijos. y leyes que estamos esperando, por ejemplo, que podría ayudar en este tema es a la cuna universal, que lleva ahí tantos Por años ejemplo, durmiendo, no sé en qué estado está en verdad en el Congreso. la laguna universal, la flexibilidad en el Mm. trabajo y sobre todo como sociedad hacernos cargo de que es un tema de sociedad, o sea, entre todos ayudarnos a que la tasa de natalidad y que podamos hacer familia al final, Sí. Estamos, para los que estamos digamos. conversando aquí en Pauta Global con María José del Río, la presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y de Ginecología. Esto me imagino que también, y lo comentábamos al comienzo del programa, María José, trae impacto desde otros puntos de vista, desde el tema práctico también, de la formación, por ejemplo, de los futuros obstetras y matronas también. ¿Qué han visto ustedes a partir de esta tendencia? ¿Ya se pueden ver algunos efectos? Sí, o sea, absolutamente es un tema que hay que preocuparse y ocuparse, ¿ya? Por ejemplo, muchos años atrás en los programas de medicina, el perfil del egresado del médico general, o sea, el médico cirujano, contemplaba el estar capacitado para la atención de partos y cesáreas, por Ujú. ejemplo. Hoy en día eso ya no es así y un médico general no, en su programa de egreso no está contemplado eso, ¿ya? Entonces, a nivel de especialista, de la especialidad de ginecología y obstetricia, sí tenemos que capacitar a los profesionales para poder atender partos, cesáreas y todas las complicaciones que esto pueda traer. Es súper importante ahí, Sebastián, recalcar que en nuestro país los programas de formación están acreditados. Hay una agencia acreditadora que se preocupa de velar porque los programas que están acreditando a nuestros especialistas tengan ciertas características. Ujú. Y entre una de esas características es asegurar el número de partos y cesáreas y otras acciones
que tenga esa persona que hacer para poder tener su curva de aprendizaje y estar capacitado para atender después. Y eso en nuestro país sigue estando resguardado, ¿ya? Ahora, dicho eso, obviamente, si seguimos bajando la tasa de natalidad y los partos empiezan a desaparecer, vamos a tener un problema. Y ahí hay muchas estrategias también que se han usado a nivel mundial, y una de esas es la simulación, ¿ya? Ajá. Como Sociedad de Obstetricia y Ginecología también hemos avanzado mucho en educación en ese sentido, en la parte de la simulación, y que es una estrategia educativa que se está usando en muchos ámbitos y la obstetricia no queda ajena a eso. En el fondo, la simulación no reemplaza la acción real en cuanto a capacitación, pero sí acelera la curva de aprendizaje. O sea, si yo a un residente médico en formación, ya sea en pregrado o posgrado, lo expongo a la simulación, a las complicaciones que va a tener en un escenario que no es una paciente real, que el nivel de ansiedad que genera el hacer esa acción es mucho más Sí. tranquila, yo lo puedo ir explicando, etcétera. Cuando él ya va a atender, tiene un camino bastante avanzado. Entonces, también como país, las casas de estudio y como sociedad tenemos, chilena de obstetricia y ginecología, tenemos que ir avanzando también en la simulación para complementar la exposición a las acciones reales, para Claro. capacitar. Ahora, María José, ¿qué resultados puede tener eso? ¿Qué es lo que se ha visto, por ejemplo, afuera, en otras partes del mundo, hablando de esa experiencia internacional? ¿Qué resultados tiene desde el punto de vista de la forma en la que logran ir completando su aprendizaje los estudiantes de esta carrera? Porque la simulación puede generar, como tú bien decías, algún espacio de réplica, pero no es idéntico, no es totalmente completo tampoco. Por eso te pregunto como los efectos que sobre todo en base a la luz de la experiencia internacional, ustedes puedan haber detectado. Sí, no, ahí es súper importante lo que decía antes, que en el fondo es un complemento. Como tú Ujú. muy bien dices, la simulación no reemplaza el aprender en la vida real, por así decirlo, ¿ya? Sí. Pero es un complemento y que la evidencia ha mostrado que es muy bien recibido. O sea, en general los alumnos que se exponen a simulación y después al acto real se sienten mucho más seguros y confidentes para poder hacerlo y se desempeñan mucho mejor y la curva de aprendizaje, como te decía, disminuye. Ujú. Entonces, la simulación como complemento al exponerse al acto real está demostrado que es una muy buena metódica para suplir un poco este déficit de, 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 acciones a las que se puede haber sometido. Y no solamente es para suplir el déficit, ¿ah? Ojo, hay que tener ojo también que la simulación ayuda a que el estudiante que después se va a enfrentar al acto lo va a hacer de mucha mejor manera y permite enseñar en un ámbito de mucho más respeto, porque en el fondo yo en la simulación, que no es con un paciente real, es con un fantoma, en el fondo no es una persona, puedo ir corrigiendo cosas para evitar que esas después sean hechas en el paciente real. Me Sí. pasa, María José, que siento que igual es Solamente distinto. complementa la falla, sino que Claro. también mejora el trato. Sí, igual me imagino que es distinto. María José, estamos con María José del Río, presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Me imagino igual que es distinto un parto simulado a un parto real, especialmente para los estudiantes. Lo digo pensando en cualquier tipo de carrera, enfrentarse, no tengo idea, a un micrófono en un programa en vivo, a hacer una simulación. No es lo, no sé, quizás estoy súper equivocada, pero siento que no es lo mismo. No, es absolutamente no lo mismo. Y por eso, insisto, en el fondo es un Mm. complemento, no lo reemplaza para nada. ¿Ya? Pero sí permite, por ejemplo, ver las urgencias, como internalizar muy bien el 1, 2, 3 que uno tiene que tener en una emergencia, que no tiene que pasar por la intuición, sino que es algo que me tengo que saber ya, paso 1, hacer esto, paso 2, bla, bla, bla. Ayuda muy bien a internalizar eso, cosa que después en la realidad salga espontáneo. Y lo otro, que en el fondo cuando uno está enseñando, cuando uno está aprendiendo, siempre al principio está acompañado por alguien que está capacitado para hacer lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, ante cualquier eventualidad, ese tutor, en el fondo va a adquirir el rol principal para preservar la vida de la persona que estamos atendiendo, evidentemente. Pero por eso también, como no lo reemplaza absolutamente, es que en Chile existe esta entidad acreditadora que asegura que los programas de especialidad tengan el N necesario para poder decir esta persona está capacitada para ser un ginecólogo obstetra o una matrona o lo que sea en nuestro país. Mm. Y eso sigue siendo así, se siguen alcanzando esos números. Y ahí es la importancia de los centros formadores, en el fondo, de buscar los centros que les den ese volumen, de unirse, de hacer trabajos multicéntricos para poder ir haciendo ese N que los estudiantes necesitan absolutamente. Claro. Una cosa, bueno, es esto, la baja natalidad. Lo otro es la opción de las mujeres chilenas de elegir o privilegiar la cesárea versus parto normal. ¿Por qué está pasando esto? Y se me imagino que esto es algo que se replica a nivel mundial. Sí, es algo que se replica a nivel mundial, pero en Chile tenemos una muy alta tasa de cesárea y un muy alto rango de tasas de ¿Por cesárea. qué?
de un 35 a un 80% según el lugar donde yo esté. O sea, mismo país, tenemos porcentajes totalmente distintos en las distintas instituciones. Y eso pasa por varias cosas, pero una cosa muy importante yo creo que es la desinformación, y ahí como médicos tenemos un rol muy importante que hacer, que en el fondo durante todo el proceso del parto, y también no solamente durante el proceso de embarazo, parto, sino que como sociedad tenemos que involucrarnos en este proceso e ir educando. Muchas veces se piensa que la cesárea es como la mejor solución, no voy a tener dolor, llego, me la hago, listo, se acabó, sin complicaciones, y eso no es así. Mi El recuperación va a ser parto, mejor, tal vez la piensan. recuperación va a ser mejor, Claro. y eso no es así. O sea, la recuperación no es mejor, la cesárea tiene complicaciones, no es exenta de complicaciones. El parto vaginal tiene múltiples beneficios que se saben para el apego de la madre con el recién nacido, la microbiota vaginal, o sea, tiene un montón de beneficios, y bien acompañado puede ser y debería ser una experiencia maravillosa. También no está exento de complicaciones, también se puede Lógico. complicar, pero como Sí. todo en la medicina y como todo en la vida. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante a nivel educativo, no cuando la mujer ya llegó en trabajo de parto y está con dolor, porque ahí ya llegamos tarde con la educación, sino que durante todo el proceso del embarazo, y ojalá antes del proceso del embarazo. Por ejemplo, los colegios, que tanto hombres como mujeres sepan cuál es el proceso del embarazo, qué es lo que puede pasar, cuáles son las vías del parto, no en detalle, digamos, pero más o menos por cuál es la importancia de un parto vaginal, las distintas culturas, cómo tienen sus nacimientos, y yo creo que ahí es educación, 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 porque se sobrevaloriza la cesárea en cuanto a la experiencia que voy a tener, y eso no siempre es así, y yo creo que gran parte del problema es la falta de educación que hemos preservado, y que hay que trabajar importantemente ahí a todos los niveles. Mm. Es un gran tema, sobre todo cuando dices que tenemos unas tasas bien distintas en distintos puntos del país. Decía unos porcentajes de hasta el 80%. Claro, ahí depende también de la institución que sea en el fondo. Sector Y de- público y privado, ¿cuál es la diferencia? en general en el sector público hay menos tasas de cesárea, rondan en el 40%, pero depende mucho primero de la complejidad de la institución que yo estoy mirando. ¿Ya? La cesárea en partos prematuros, por ejemplo, tienen mucha más tasa de cesárea porque un parto vaginal puede estar contraindicado. Claro. Lugares que se derivan patologías obstétricas van a tener más tasa de cesárea por el embarazo mismo. Entonces es importante mirar ahí. Pero yo te diría que en la parte privada probablemente hay más tasa de cesárea así como en globo, ¿ya? Por este tema que te digo de la información, o sea, de no entregarle a la mujer toda la información para que ella pueda decidir realmente qué es lo que quiere hacer, y acompañarla en esa decisión, y acompañarla en el trabajo de parto, y que el parto sea también una experiencia positiva. Hay mucho estigma en cuanto al dolor que voy a tener, al el sentirme sola, al acompañamiento, y esas son cosas que como país hemos ido trabajando y hemos ido mejorando mucho. Existe un programa que se llama El Chile Crece Contigo, Ujú. se preocupa a nivel público de toda esta educación y acompañamiento. Obviamente siempre podemos hacer más, pero se ha avanzado muchísimo en eso. Entonces yo creo que ahí es importante trabajar. Y los partos programados, perdón, perdón, Seba, porque esa Sí. es otra lista también. Cuando quiero programar mi parto porque tengo otra cosa, tengo que recuperarme para. ¿También está aumentando esto de los partos programados? Claro, pero yo creo que ahí en el fondo un tema, de nuevo, volviendo un poco al tema de la natalidad, por Mm. ejemplo, también es un tema como sociedad. O sea, hoy en día todo lo queremos inmediato, todo lo vemos todos los días, quiero saber algo y lo busco al tiro en el teléfono, queremos todas las respuestas, y un poco pasa lo mismo con todos los procesos. Entonces yo creo que ahí es volver a mirarnos como sociedad en el fondo, de que el proceso de embarazo-parto es parte de nuestra naturaleza, que no lo podemos acelerar, que no lo podemos controlar 100%, que es parte de un proceso, y recibir ese proceso como tal. Entonces yo creo, claro, el parto programado porque me quiero ir de viaje es como, hay cosas que hay que soltar, hay que aprender a Pero soltar, está y yo creo que pasando hay más, ¿o no? no a ese nivel de programación, pero Ya. sí lo que decía de que como sociedad muchas veces queremos todo inmediato, queremos todo perfecto, todo como... Sin problemas, ¿no? A mi tiempo, como yo sin quiero, problema. claro. Menos Exactamente. natural al final. Exactamente, y no siempre, la vida no siempre es así, entonces yo creo que es importante un poco volver a mirarnos como nuestra naturaleza humana y cómo son los procesos del cuerpo humano. Y eso también parte de la educación, en el fondo el Mm. entender cómo es el proceso, por qué el parto empieza a desencadenarse, todas esas cosas nos llevan a entender por qué también no es bueno apurarlo tanto y programarlo, y también entender que se puede complicar, y eso es importante, y que hay veces que yo puedo querer un parto natural, sin nada, qué sé yo,
pero puede venir una complicación obstétrica y para la vida de la madre y ese hijo voy a tener que intervenir y no tener lo que yo Sí. pensaba. Y quizás yo quería un parto y voy a tener que terminar en una cesárea. En el fondo hay cosas que no puedo controlar en la medicina y eso es importante también entenderlo y acogerlo, abrazarlo de alguna Ujú. forma. Claro. Porque ahí como sociedad somos muy de no querer nada que esté fuera de nuestro plan y Fuera del eso control. es Sí. drástico. María José del Río, presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, ha estado con nosotros aquí en Pauta Global. María José, gracias por tu tiempo y la conversación con Radio Pauta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gabriela Sebastián, Gracias por el encantada espacio. cuando quiera seguir conversando estos temas. Gran tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao.